La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por tomarse el tiempo para estudiar la palabra del Señor con nosotros. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico orando a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque has sido misericordioso al permitirnos tener esta tarde, al permitirnos tener también esta casa y también todo el equipo para poder tener el estudio bíblico. Te amamos, Señor. Te pedimos que te agrades de estos cantos que vamos a entonar. Los queremos entonar para honra y gloria tuya. Agrádate de ellos, Señor. Y te suplicamos también que prepares nuestro corazón y nuestra mente para que podamos recibir la palabra que el Espíritu Santo traiga a nosotros. En el bendito nombre de Cristo Jesús, te amamos y te pedimos estas cosas. Amén. Bueno, hermanos, sean bienvenidos. Le doy la bienvenida a nuestra hermana Graciela González, seguramente ya nos está viendo, la hermana Lupita probablemente también, y a todos aquellos que nos están viendo, sean bienvenidos. Saludos a nuestra hermana Chanita Arredondo. Vamos a pasar ahora contestando preguntas. Ahí usted tiene la pregunta en su pantalla. La pregunta del día de hoy es: Efesios 2:8 y Santiago 2:14 se contraponen. Y bueno, le comento que esta pregunta viene acerca de alguien que tuvo una conversación con los testigos de Jehová, y de ahí resultó esta pregunta y me dijeron que si era posible que yo por favor explicara esto. Así es que vamos primeramente a Efesios. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2 vamos a iniciar en el versículo 8, vamos a leer del 8 al 10. Así, esta es la pregunta. Y es interesante, hermanos, es bueno que usted anote sus preguntas, anote sus dudas, para que aunque la persona que nos hizo la pregunta, esta persona sí sabe, es un hermano en Cristo, él sí sabe la respuesta, pero con todo, él quiso que la tuviéramos aquí. Vamos a iniciar en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es que encontramos primeramente, ¿verdad?, que nos dice que nosotros somos salvos. ¿Por qué, hermanos? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces aquí vamos a ir analizando primeramente esta parte y después vamos al de Santiago. En la primera parte nos dice que somos salvos por gracia. Gracia, recuerde que es recibir algo que nosotros no nos merecíamos, o usted no se merece, y usted recibió la salvación. ¿Cómo la recibió? A través de la fe. La fe quiere decir que usted confió en que lo que la palabra dice acerca del Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios Todopoderoso, es verdad, y usted confía que cuando usted le confiesa sus pecados y le pide a Él que sea su Salvador, Él le va a llevar al cielo, ¿ok? Entonces, inicialmente nos dice somos salvos por fe, y dice que la fe no es de nosotros. Usted no puede sacar la fe por sí mismo. Dice que es un regalo de Dios, es don de Dios. Don quiere decir eso, es una dádiva, es un regalo. Y luego continúa y nos afirma que la salvación no es por obras, no es por lo que usted haga. Muchas personas piensan que porque se vayan de rodillas a cierto lugar o no se corten el pelo por X, le prometan a una imagen, a una estatuilla o algo, que no se van a cortar el pelo durante X tiempo, y ese tipo de obras. Otras personas piensan que tienen que ayudar a las personas pobres.
y que trabajando duro en ayudarles van a alcanzar la salvación. Otros, presentes como los testigos de Jehová, piensan que entre más gente ellos conviertan, más posibilidades van a tener de entrar al cielo. Quiere decir que ellos creen en la salvación, eso lo ven así, la entrada al cielo a través de las obras. Y por eso es que de ahí salió esa pregunta. ¿Ok? Así es que, pero el mismo versículo 9 de Efesios 2 nos dice que no somos salvos por obras. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? No somos salvos por obras, para que usted no se enorgullezca de que por lo que usted hizo, usted alcanzó la salvación. No, hermano. No hay nada que usted y yo, que ningún ser humano pueda hacer para alcanzar la salvación. La única manera de alcanzar la salvación es si el Señor Jesucristo nos la da. Si no fuera por Él, por eso es que nos dice que es un don y es por gracia. Así es que, y termina finalmente con el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, entonces ahí tenemos, ya leímos y analizamos Efesios. Ahora vamos a Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 14, y vamos a leer del 14 al 26 para que lo entendamos. Santiago 2, del 14 al 26 nos dice de esta manera. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así es que ahí lo tenemos, hermanos. Ahí me voy a detener ahí. Esto podríamos ir hasta el 26, ¿verdad? Pero no lo voy a leer ahí. Nos vamos a detener en el 18, Santiago de 2, del 8 al 18. Perdón, del 10, no, del 8, del 14 al 26, perdón. Me detuve en el 18. Ahora, espero que usted haya captado la idea. En Efesios nos está explicando que la salvación es por fe. Son dos temas diferentes, así que no se contraponen los dos versículos. Efesios nos dice que somos salvos por fe y esto es gracia y es por gracia y es don de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Santiago? ¿Que debemos de ser salvos por obras? No. Fíjese bien cómo inicia en el 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y es una pregunta que si usted la tiene ahí, es una pregunta retórica, ¿verdad? Si usted la ve, usted puede responder inmediatamente. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sin embargo, el autor de Santiago, el apóstol Santiago, no continúa abundando en responder esa pregunta. Solamente es una pregunta que nos hace para hacernos entender si podemos ser solamente salvos por la fe. ¿Podrá la fe salvarle? Claro que sí. La fe sí nos salva. Y ahora él continúa con el tema que más le interesa. El tema es, si un hermano o una hermana están desnudos y, no tienen y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué le sirve, verdad, que usted le hable a alguien de que Dios le ama si usted sabe que usted le puede ayudar, pero no le ayuda? Es un ejemplo que está usando el apóstol Santiago para referirse a las obras. Y aquí viene la parte que más nos interesa, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, ya entendió completamente, son dos puntos diferentes. Santiago nos está diciendo que la forma en que usted demuestra que tiene fe es a través de las obras. ¿Entiende? Entonces, Efesios nos explica que para que usted sea salvo fue salvo por fe.
Santiago nos dice que usted demuestra su fe por sus obras. Ahora, me detuve en el versículo 18, pero ahorita voy a continuar leyendo. Vea usted cómo nos dice. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo no tengo obras, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿verdad? Hay alguien que dice, bueno, tú dices que tienes fe, pero yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ese es el punto, hermanos. Está demostrando la fe a través de ¿qué? De las obras. Ahora, el mismo Santiago nos da unos ejemplos muy interesantes. Vea usted, versículo 20. Perdón, me detuve en el 18, voy a continuar en el 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ok, el creer no le va a dar la salvación. Los demonios también creen. Usted va a tener fe, es lo que le da la salvación. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces ahí viene el ejemplo. El ejemplo es, Isaac tenía fe, pero no había nada que demostrara su fe. ¿Cuál fue el ejemplo de su fe? Cuando él decidió obrar en obedecer a Dios cuando levantó la daga para sacrificar a su hijo. Esa es la obra que él hizo, demostró su fe. Cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y ve a tal lugar, y él obedeció, ahí demostró él su fe a través de la obra de salir de su parentela. Sí entiende los ejemplos que nos está dando Santiago, ¿verdad? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, viene otro ejemplo. Ok, aquí donde dice no solamente es justificado por las obras, recuerde nuevamente, las obras es el testimonio de que usted tiene fe, para que me explique, el testimonio que usted tiene fe. Asimismo también Rahab, la ramera quiere decir prostituta, por si usted no lo sabe, no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Así es, ¿verdad? Ella fue justificada por eso. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y aquí es el cierre de oro para ambos versículos. La fe sin obras está muerta. Qué interesante, ¿no lo cree? No lo cree porque personas piensan que se contraponen. No. Es solamente, uno nos explica cómo alcanzar la salvación, que es Efesios, y Santiago nos dice que la forma de demostrar que tenemos fe es por nuestras obras. Ambas, nos dice Santiago, van tomadas de la mano. Van tomadas de la mano. Usted puede decir que tiene fe, pero si nunca estudia su Biblia, si no se arrepiente de sus pecados, si sigue en las borracheras, en la pornografía, en las orgías, usted nómbrele. Entonces usted está demostrando con sus obras que usted no es salvo. ¿Me explico? Ese es el punto al que nos lleva Santiago. Es que espero que le haya quedado bien claro. Son dos citas que aparentemente se contraponen, pero no, se complementan. Y las viene a complementar precisamente el apóstol Santiago en la última parte del versículo, en el versículo 26 del capítulo 2 de Santiago. Es que espero le haya quedado claro. No se deje confundir cuando vengan los mormones o los testigos de Jehová y le digan que usted tiene que salir, y sí tiene que salir porque es un orden del Señor, pero no porque usted traiga muchos conversos usted va a ganar la entrada al cielo. Eso es lo que ellos hacen. Por eso usted ve a los testigos de Jehová todos los sábados o todos los días que ellos pueden, ahí andan afuera tocando puertas y traer personas, porque ellos creen que entre más conversos traigan, más posibilidades tienen de entrar al cielo.
No crea eso, la Biblia enseña que la salvación es a través de fe, que es un don de Dios, lo dice Efesios. Bueno, hermanos, pues espero haya quedado claro, que usted ya tenga más herramientas en su arsenal para seguir tratando y estudiando la palabra. Y ahora vamos a pasar a nuestro estudio bíblico. Recuerde que estamos estudiando al profeta Oseas. El profeta Oseas es muy interesante, hermanos. El profeta Oseas está entre los profetas menores. Recuerda, usted ya recuerda eso, ¿verdad? Ya lo vimos, varias veces lo hemos visto. El profeta Oseas es menor, no porque su profecía no sea importante, es menor porque su libro solamente es de aproximadamente 14 capítulos. Nos recordamos que los profetas están catalogados entre mayores y menores por el número de capítulos que tienen, y ese fue un catálogo que hicieron los humanos, no es por parte del Señor. Es que nos encontramos en el versículo, en el capítulo 4, y el título que le puse es La disputa de Jehová con Israel. Aquí nos va a explicar por qué el Señor se divorció de Israel, cuál es el problema que produjo ese divorcio. Recuerde que al principio a Oseas el Señor le dijo que se casara con una prostituta que se llamaba Gomer, ¿verdad? Y después Gomer se fue tras sus amantes, y el Señor finalmente, dando la ejemplificación, se divorcia de ella, y ejemplificando nuevamente en Oseas le dice ahora que se case con la mujer de un hombre que la ama, que ama a otra, y él fue y compró a una mujer. Aquí hay cierta problemática, hermanos. Algunos estudiosos de la palabra piensan que era la misma mujer Gomer, que se había ido y él la compró de regreso, y hay otros estudiosos de la Biblia que piensan que fue una mujer completamente diferente. Ahora, en algo sí están de acuerdo. En esta ocasión, en Oseas, la palabra nos ejemplifica a la mujer como Israel y como esposa de Jehová. Eso ya lo expliqué en el capítulo anterior. Porque recuerden, en el Nuevo Testamento, ¿quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Entonces, aparentemente tenemos dos esposos y dos esposas. Israel es una esposa y la iglesia es la otra esposa. Es que ahora nos encontramos en el capítulo 4. En el capítulo 4 nos dice que Jehová tiene una disputa. Eso quiere decir controversia. Eso quiere decir, controversia. Yo le puse disputa. Tiene una disputa, tiene una pelea con Israel. Vamos a iniciar leyendo Oseas capítulo 4, y voy a leer los versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. Oremos. Bendito Señor, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Padre, porque has permitido que hasta el día de hoy prevalezca. Y Padre, porque la podemos estudiar y con claridad entender, Señor, lo que tú has escrito para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder entender cómo podemos aplicar esta palabra a nuestras vidas diarias. El único que nos puede hacer entender esto es el Espíritu Santo. Te suplico, Padre, que tú lo actives, que lo envíes a que obre, Padre, nuestra mente y obre nuestro corazón, a cada cual conforme a nuestra necesidad, que Él nos haga entender a través de este mensaje qué es lo que tú has preparado para nosotros. Haznos dóciles a su guía, hazme dócil a su guía, y úsame, Señor, úsame solamente como una herramienta en tus manos. Quiero ser una herramienta útil para honra y gloria tuya. Y te lo pido y te lo suplico, Padre, en el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Así es que de entrada, en este capítulo 4, el Señor Todopoderoso, recuerden, nos dice claramente cuál es el problema. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel,
porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y aquí viene el problema. El problema es, y recuerde, esta profecía, la que estamos leyendo ahorita en el capítulo 4, no es una profecía para tiempos inmediatos. Recuerde que hay profecía para un futuro, yo le llamo inmediato, presente, y el futuro lejano, como es el caso del Apocalipsis, o como fue la que le llamo una profecía para tiempo inmediato, es como el caso del rey David con el profeta que le fue a decir que había adulterado y que Dios estaba enojado con él. Se iba a cumplir inmediatamente y pasó. Entonces, en este caso, esta profecía es para el Apocalipsis, hermanos. Nos está diciendo cuál es el problema que tiene el Señor, no solamente con Israel, pero con los moradores de la tierra. ¿Y cuál es? Porque no hay verdad. Hermanos, fíjese cuántos años fue escrito esto, hace cuántos, más de 2000 años. Y ya tenían un problema con la verdad. Actualmente hay personas que nos dicen, bueno, esa es tu verdad. Esa es tu verdad y para ti funciona, está bien, mi verdad es diferente. Y al punto nos han metido cosas en la cabeza que nos quieren hacer creer cosas que no tienen ningún sentido. Una persona que nace con una característica física de un varón, nos quieren hacer creer que ahora es una mujer, que nada más porque él cree, o al revés. Y eso no es una verdad, estamos faltando a la verdad. Y como eso hay muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces, el Señor les dice que contiende porque no hay verdad. Los mismos tiempos que estaba viviendo Oseas, nos lo estamos viviendo amplificados. Amplificados. No hay misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay misericordia para otras personas. La gente no tiene misericordia. Pueden ver que alguien está siendo atacado en las calles, lo están golpeando y ellos no quieren ayudar, ¿verdad? Y también nos dice que no hay ¿qué? No hay conocimiento de Dios. Bueno, usted recordará que apenas hoy en día nuevamente regresó a medias el cristianismo a las escuelas, pero por un tiempo estuvo prohibido tener clases acerca de la Biblia o llevar una Biblia a la escuela, orar en público. Así es que estos son tiempos muy similares, ¿verdad? No hay conocimiento de Dios en la tierra. La gran mayoría de las personas no quieren saber de Dios. Fíjese bien, es una decisión. No es que lo ignoren porque no han tenido la oportunidad de estudiarlo. Todo el mundo tiene la oportunidad de conseguir una Biblia, hasta en línea gratuitamente en las bibliotecas. Si usted quiere, le prestan una computadora con la que usted puede entrar en línea, porque no sé si algunas bibliotecas en Estados Unidos tengan Biblias. Yo sé de personas que han querido donar Biblias y libros religiosos y se los han rechazado en las bibliotecas. Entonces, pero sí lo dejan utilizar una computadora y la computadora usted sí puede accesar a una Biblia, sí la puede leer, pero la gente decide no, y es a lo que se refiere, dice, no hay conocimiento de Dios en la tierra, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Fíjese bien, no nada más dice acontecen, nos da una idea de que es constante, una manera permanente. Todas estas cosas suceden en la tierra, ¿verdad? Y homicidio tras homicidio se suceden. Hermanos, es triste no solamente ver que suceden homicidios, pero lo que es más triste ahora es ver que la gente aplaude. Recuerde ahora que al presidente Trump lo intentaron matar, mucha gente, incluso políticos, dijeron que es que tenía que ser quitado, alguien tenía que acabar con él. Ahora que murió Charlie Kirk, también mucha gente estaba muy feliz. La Biblia no se equivoca, hermanos. Aquí nos dice, homicidio tras homicidio suceden. Ahora, aquí viene el resultado de todas esas cosas, es el versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra. O sea, porque hicieron todo esto y lo hicieron constantemente, la tierra va a entrar en luto. Ahora, ¿cuándo entra alguien en luto?
cuando tiene una tristeza muy grande, ¿verdad? Porque alguien murió o algo así. Bueno, en este caso va a entrar, es una tristeza muy grande. Y se extenuará todo morador de ella. Ahora, ¿qué se extenuará? Extenuará quiere decir, viene de la palabra extenuar, que quiere decir se cansará, se agotará. Todos los moradores van a estar cansadísimos, agotadísimos. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ahora, yo quiero que usted se dé cuenta qué tan grave es esta situación. El resultado de que, la razón por que las bestias y las aves mueren es por el pecado que hicieron los moradores de la tierra que se nos leyó anteriormente, que se nos redactó anteriormente, ¿verdad? Así es que, ¿por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros pensamos que el pecado no tiene consecuencias. Y el pecado no solamente tiene consecuencias para su vida, pero el pecado también afecta a las personas alrededor suyo. Y aquí vemos que incluso hasta los seres vivientes alrededor de la humanidad, los animales también van a ser afectados por el pecado de la humanidad. ¿Cómo? La casa se ve afectada por el pecado de un papá. La casa se ve afectada si el papá está en drogas. La casa se ve afectada si el papá es un maldiciente. La casa se ve afectada si la mamá hace cosas que no son apropiadas y está en pecado. Todos se ven afectados, especialmente los cercanos a ellos. Primeramente, los hijos y las hijas, y después la familia alrededor, hermanos, hermanas, papás, abuelitos. Todos se ven afectados por el pecado. Eso es lo que nos dice la palabra. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Ahora, ¿qué pueblo resiste al sacerdote? Recuerde, aquellos que no querían aceptar la ley de Dios. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. ¡Wow! ¡Wow! Vea usted, ¿quién va a caer primero? El profeta. El profeta. En este caso, hermanos, los pastores. Y la razón es porque los pastores han dejado de predicar el arrepentimiento de pecados. Qué cosa tan más tremenda, ¿no lo cree? Fíjese bien, los van a caer ellos. Ellos van a ser llamados a juicio. Ahora, no es la única parte donde nos dice esto. Recuerde, cuando estudiamos Ezequiel, nos dice que el profeta va a ser como el atalaya. Recuerde que nos lo dice, aquel que previene a su hermano para que no caiga en pecado y muera, ese va a salvar su alma. Pero el que no previene a su hermano y muere por pecar, el que no lo previnió, que fue el atalaya, el profeta, él morirá por la muerte del que pecó. Así es que aquí nuevamente nos dice, ¿verdad? Mi pueblo caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Ahora recuerde, la madre era aquella que andaba de prostituta y que andaba haciendo todas estas cosas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿De qué le faltó conocimiento? Bueno, atrás nos dijo que no sabían de quién, no conocían a Dios. Versículo 2 dice, ni misericordia ni conocimiento de Dios hay en la tierra. Entonces al pueblo le faltó conocimiento ¿de quién? De Dios, porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, ¿ve qué tan tremendo afecta el haberse olvidado de Dios y andar en el pecado? ¿Quién la lleva? Directamente los hijos. Los hijos. Ahora usted se preguntará, ¿es injusto? No, no es injusto. ¿Sabe qué es? Ejemplo. Los hijos siguen ejemplo. Vamos a continuar leyendo y usted va a encontrarse con esto, ¿verdad?
Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Primero ellos se sentían orgullosos, ahora el Señor les dice que se van a sentir derrotados. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Ahora usted se preguntará a qué se refiere con que del pecado del pueblo comen. Bueno, usted recordará que en la historia de Samuel, el profeta Samuel, donde nos habla de Elías, ¿verdad? No, de Elí, que sus hijos eran sacerdotes, pero no tenían temor de Dios. Y ellos sacaban del sacrificio lo mejor, que era para el Señor, y ellos lo escogían primero para ellos y de ellos se alimentaban, cuando no deberían de haber así. Entonces ellos estaban comiendo pecado. Ahora ya entendió lo que se nos dice aquí cuando nos dice que están hablando de eso. Comerán, pero no, perdón, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Y ahora, ¿qué les suena esto, hermanos? Suena a vanagloria, vanidad. Usted ha escuchado la palabra vanidad. En español es muy usada para alguien que se viste con ropas de marca, que se siente mucho y dice, es muy vanidoso. Bueno, vanidad quiere decir vacío. Está vacío. Bueno, aquí no está describiendo a alguien vanidoso. Comerán, pero no se saciarán, ¿verdad? Andan en los mejores restaurantes y no tienen llenadero. Sienten que no es lo mejor que ellos se merecen. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Fíjese bien, el Señor llega al punto en el que nos hace saber una y otra vez, no es la primera vez en la Biblia donde nos dice que el tener hijos es una bendición. Es algo que el Señor aprueba. Pero aquellos que no tienen las relaciones sexuales dentro del matrimonio como el Señor quiere, el Señor le llama fornicación. Y va a llegar el momento en que esas personas no van a poder reproducirse. Es lo que nos está diciendo. No se multiplicarán. Y la razón es porque dejaron de servir a Jehová. Ahora, note usted lo que nos está diciendo el texto. Dejaron de servir. Quiere decir que antes sí servían a Jehová y lo dejaron de hacer. ¿Cuántas veces usted ha escuchado de personas que llegaron a la iglesia y estuvieron por 2, 3, 4, 5 años y de repente se desaparecen? Y por ahí se los encuentra usted en algún lugar y le pregunta cómo está, cómo le ha ido, en qué iglesia se congrega ahora. Y dice, no, ya no me estoy congregando. Se olvidaron de Jehová. Dejaron de servir a Jehová. Y es algo que yo me pregunto, hermanos, cuando llego a escuchar de pastores que dicen que se retiran. Dice, ya el pastor fulano se retiró, ya se jubiló. Yo no entiendo la razón cómo un pastor se puede jubilar. ¿Y sabe por qué? Porque el trabajo de pastor no es un empleo, es un llamado. El único que lo puede retirar es Dios. Entonces, ellos dicen, dejaron de servir a Jehová. Ellos dicen, ya me cansé, ya tengo la edad, ya no, esto ya no es para mí. Dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Ahora recuerde, la Biblia nos dice que un poco de vino es bueno para la salud, pero embriagarse es pecado. Es pecado. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. ¿Qué cosa? Fíjese, está diciéndonos, hablando de aquellas personas que agarran un cacho de árbol, lo cortan, lo tallan y le dan la imagen de algo y luego le piden a ellos cosas. Dice, está poniéndolo de una manera que lo está ridiculizando. Mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta. Preguntar quiere decir le pide, hermanos. Y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Quién fue el que lo hizo dejar al Señor? Espíritu de fornicaciones.
lo hizo errar. O sea, erraron porque no quisieron seguir al Dios Todopoderoso. Yo no sé si esto es un fenómeno, pero yo he escuchado ya de varias personas, sobre todo americanas, que dejaron el cristianismo para ir al catolicismo. Y a mí se me hace increíble. Bueno, conocí a un fulano, ¿verdad? Lo conocí haciendo ejercicio y me dice, no, yo lo veía que estaba haciendo mucho ejercicio y él se acercó primero a mí y me dice, oiga, ¿cuántos años tiene? Y ya pues, estamos platicando ahí un poco. Y luego le digo, tú también haces bastante ejercicio. Me dice, oh, es que después por de lo que pasé, dice, estuve muy mal de salud y todo eso, pero yo soy cristiano y Dios me rescató y me dio la salud. Le digo, qué bueno. Pues como él me dijo que era cristiano, le pregunté, ¿ya en qué iglesia te congregas? Me decía, ya no voy a la iglesia cristiana. Le digo, ya no. O sea, sabes que Dios te salvó, que Dios te dio la sanidad y ya no vas a la iglesia. No, dices que me casé con una católica y para no tener problemas, ahora vamos a la iglesia católica. ¿Se da cuenta? Se olvidan del Señor, se van tras de sus ídolos. Tuvieron espíritu de fornicación. ¿Contra quién fornicaron, hermanos? Contra Dios mismo. Lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Dejaron a Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, de los álamos, de los y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Note el patrón. El patrón es, los papás van y fornican, hacen idolatría en los lugares altos, debajo de los árboles y todo esto que nos describe la Biblia. Y ahora, ¿quién más hace lo mismo? Pero de diferente manera. Los papás fornicaron contra Dios, pero ahora Dios les dice, por lo tanto, tus hijas y tus nueras van a hacer lo mismo. Vea usted, dice, sobre los collados y olmos si tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. ¿Por qué, hermanos? Porque están siguiendo el ejemplo preestablecido. Están siguiendo el ejemplo preestablecido. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, ahí se da cuenta, y con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Qué cosa tan más tremenda. El Señor dice, tú hiciste lo mismo y ahora tu hija está siguiendo tu ejemplo. Y ahorita me vino a la mente precisamente de alguien que yo conozco, que era una persona muy mujeriega y tuvo una hija con su primera esposa y después la hija se casó y después andaba en los mismos pasos que el papá, porque tenía el ejemplo. ¿Se da cuenta qué importante es? A veces las personas pensamos que nuestro pecado nada más es único en el momento y que no va a haber consecuencias, pero las consecuencias también alcanzan a nuestros hijos. Y el Señor lo está poniendo de una manera tan clara, que dice que las hijas y las nueras también lo harán. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y este es algo raro, pero que recuerde que Judá es de donde salió el Señor Jesucristo. Y no entréis a Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? No, claro que no. La pregunta es retórica, no puede, porque se han desviado. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Hermanos, es un versículo tan cortito, versículo 17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Llega el momento en la vida de alguien. En este caso, Efraín no es una persona, hermanos, ¿ok? Quiero que recuerde que Efraín es uno de los 12 hijos de Jacob. Y en este caso, en este momento, ya es toda una tribu y es todo un pueblo.
Y lo que está diciendo el Señor es que el pueblo de Efraín, la tribu de Efraín, se dio a la idolatría. Y llegó el momento en el que el Señor dice, basta, déjalo. Lo que está dándonos a entender es que abandónalo, deséchalo, no quiero saber más de él. Es lo que nos está transmitiendo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar sus príncipes, amaron lo que avergüenza. Fíjese bien, el castigo entonces fue ¿por qué? ¿Qué nos dice? Fornicaron sin cesar y amaron lo que avergüenza. Fíjese bien que entonces nosotros estamos viviendo en una época donde las personas no tienen temor de Dios, porque hacen desfiles del orgullo para sentirse orgullosos de fornicar, de hacer algo que Dios no acepta. ¿Se da cuenta? Hacen algo que avergüenza. El Señor nos dice claramente que esto no le agrada a Él. Versículo 19 y con esto terminamos. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. ¿A qué se refiere con que el viento los ató en sus alas? Recuerde que hay un pasaje en la Biblia que nos dice que hay personas que son como barquillas que son llevadas por las ondas del mar, por donde sea. Esa es la idea. El viento se los lleva y los lleva para donde sea. No están fijos en su forma de pensar y en su forma de actuar. Ahora, probablemente entre nosotros el día de hoy se encuentra algún visitante o alguna persona que ya ha visto alguno de estos videos y se pregunta, bueno, si eso hicieron las personas y lo van a hacer en el futuro, las personas que no quieren seguir a Jehová y Dios los castigó, ¿qué tengo que hacer yo para que Dios no me castigue? Y es hacer una muy buena pregunta. Y la respuesta es, la única manera en que tú puedes evitar ser castigado es que recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador. Ahora, tienes que entender que el castigo consiste en que cuando tú entregues el cuerpo, vas a ser lanzado al lago de fuego eterno si es que tu nombre no es encontrado en el libro de la vida. Quiere decir que tú no tienes salvación. Por lo tanto, quiero darte una buena noticia. La razón por la que tú estás viendo este video es porque el Señor ha decidido darte la oportunidad el día de hoy a que tú reacciones y respondas a la invitación de que vengas a ser hijo de Dios. Tú lo escuchaste en el estudio, en la pregunta, ¿cómo vienes a ser salvo? A través por fe, nos dice Efesios, solamente por fe. Es que yo te quiero invitar a que el día de hoy tú tomes la decisión de seguir a Cristo como Salvador. Yo te voy a hacer en un momento la oración. El que tú repitas la oración no te da la salvación. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados y con tu propia boca pedir perdón por los pecados. Y esta oración solamente es un ejemplo para que tú más tarde hagas esta oración. Es que vamos a inclinar nuestros rostros por reverencia al Dios Todopoderoso y vamos a cerrar nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro y hablamos con Dios en oración y le decimos, bendito Padre Celestial, a la luz de estos pasajes, he encontrado, Señor, que sí, la humanidad está pecando tremendamente contra ti y que tú tienes una disputa contra ellos. Pero también entiendo, Señor, que en su momento yo también he sido parte de esas personas que han pecado contra ti. Y reconozco, Señor, que yo no sabía que te estaba ofendiendo. Yo pensaba, Padre, que solamente me divertía, pero cada uno de los pecados que he cometido te ofendían grandemente. Y han sido tantos, Señor. Ahora te pido que tú me perdones, Señor. Que tú perdones mis pecados porque creo que el Señor Jesucristo es tu Hijo, tu único y verdadero Hijo, que vino a morir en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados.
Él estaba recibiendo el castigo en sí mismo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por darme la salvación. Y te pido perdón por haberte causado tanto dolor. Ahora, Padre Celestial, te suplico que tú escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, que me selles con el Espíritu Santo y que me hagas tuyo por la eternidad. Pido esto en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Espero que usted haya entendido con claridad que el Señor está en contra de todas estas cosas y es una disputa directa la que Él tiene, y que usted corrija su forma de vivir y le busque como Salvador. Bueno, antes de ser despedidos, déjeme decirle que tenemos algunos anuncios. El primer anuncio es la cadena de oración, ¿verdad? Tenemos la cadena de oración todos los días a las 7 de la tarde y le invitamos a que se conecte, a que tenga su alarma o su despertador y que en cuanto suene se ponga a orar pidiéndole al Señor que envíe más creyentes a la congregación o personas que tienen que ser salvos para que nosotros los guiemos a los pies del Todopoderoso. También le quiero recordar que es la fecha navideña, ¿verdad? Que el próximo, pasado mañana, será la cena navideña después del servicio de las 11 de la mañana. Está invitado, por favor, trate de venir, trate de estar ahí con nosotros. Vamos a convivir, vamos a cenar y vamos a tener algunos juegos muy divertidos, por cierto. Y por último, tengo el anuncio de que ese mismo día, pasado mañana, no va a haber servicio de las 6 de la tarde. Por favor, no nos vaya a visitar en la iglesia porque no vamos a estar a las 6 de la tarde, ni tampoco vamos a tener servicio en línea. Bueno, fuera de eso, no tenemos más, vamos a ser despedidos con palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque eres tan grande y misericordioso al permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque hemos podido ver con claridad, Señor, que tú hablas directamente de los problemas y de los pecados que la gente cometemos contra ti. Cuando en algunas iglesias les da pena, Señor, predicar esto. Señor, ayúdanos a entender esto en nuestras vidas y a buscarte, Señor, con un corazón humilde, un corazón quebrantado que reconoce que ha pecado contra ti. Obra, Señor, en aquellos que han de ver este video o ya lo vieron y han de decidir seguirte. Guíalos, Padre, a una congregación donde ellos puedan crecer. Te lo suplico, Señor, en el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, gracias por acompañarnos. Estamos despedidos. No se vaya, tenemos un anuncio para usted. Que Dios le bendiga. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.